Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen David, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Hoy vamos a leer Marcos capítulo 3 versículos 20 al 35 para continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Gracias por estar en Sabiduría para el Corazón. Le animo, le invito a estudiar juntos la Palabra de Dios. ¿Qué le parece si oramos? Antes de indagar en la Palabra de Dios, vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, te alabamos y te damos muchas gracias porque podemos estar delante de ti en este momento y juntos queremos escuchar de tu palabra. Habla conforme a cada una de nuestras necesidades, Señor. Tú sabes de la manera en que necesitamos de ti, y tú puedes hablarnos a cada uno en particular. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía, vamos a leer en Marcos capítulo 3, versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aun podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hoy vamos a ver el tema que denominé el pecado imperdonable. Uno de mis personajes favoritos también es Winston Churchill. El otro día estaba escuchando al doctor Sitting, expresidente del Instituto Bíblico Moody, y él estaba contando una historia de cómo Churchill era malentendido por muchos. De hecho, la gente o lo amaba o lo odiaba. Una mujer que era de sus archienemigos se le acercó y le dijo: señor Churchill, si yo fuera su esposa, le pondría veneno en el té. Churchill ni siquiera pestañeaba y le respondió: señora, si usted fuera mi esposa, yo me lo tomaría. Cuando miramos a una persona como Jesucristo, necesitamos entender que Él era completamente malentendido y mal interpretado por los demás. Ahora, déjeme avanzar en nuestro estudio en el día de hoy y veamos los líderes religiosos que continúan acusándolo. En tercer lugar, déjeme mostrarle no solamente cómo comenzamos este estudio diciendo y mencionando que la multitud seguía creciendo. No solamente quiero marcar que la familia de Jesús seguía sin comprender lo que el Señor estaba haciendo, sino que también los líderes religiosos seguían acusando a Jesús.
Fíjese lo que dice Marcos 3, 22 al 30. El versículo 22 dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén. Estos escribas habían viajado más de 150 kilómetros para venir y darle su veredicto, y ese es, según Marcos 3:22, decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. En otras palabras, él tiene al señor de la casa, su poder es el príncipe de los demonios. Uno de los problemas que Jesús les había dado era el hecho que exorcizaba demonios. En los escritos de los escribas, eso era prueba de que uno tenía el poder de Dios. Solo alguien que tenía el poder de Dios podía quitar un espíritu malo de una persona. Y según la narración de Lucas, en Lucas capítulo 12, justo antes de que el escriba diga esto, Jesucristo había quitado un demonio. Así que él los arrincona al hacer esto. Ellos no pueden negarlo, pero en vez de atribuirlo al poder de Dios, ellos dicen que Jesús tiene el poder de Satanás mismo, que está poseído, y no solo con un demonio, sino con la persona misma de Satanás. Fíjese la manera en que Jesús les responde a ellos. Él dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. En otras palabras, Jesús les dice, despierten, tengan sentido común. Si el poder me lo da Satanás, ¿por qué voy a quitar un demonio? No tiene sentido lo que están diciendo, estaría dividiendo mis esfuerzos. Luego, él ilustra esto un poco más, en Marcos 3:27, diciendo prácticamente, miren, si un ladrón entra a una casa, no puede robar hasta que no ata al dueño. Jesucristo está diciendo, estoy invadiendo el territorio de Satanás, pero para poder hacerlo debo ser más fuerte que él. ¿No ven que tengo el poder de Dios? ¿No se dan cuenta? ¿No quieren reconocerlo? Le está diciendo el Señor. Pero estos líderes religiosos se rehúsaron a ver. De hecho, ellos rechazaron 3 testigos. Permítame dárselos antes de que nos pongamos a hablar del pecado imperdonable. El primer testimonio que los líderes religiosos rechazaron fue el del Padre. Estos hombres estuvieron presentes cuando desde el cielo se escuchó, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Estos líderes religiosos escucharon estas cosas, pero las rechazaron. En segundo lugar, rechazaron el testimonio de las palabras y las obras de Cristo. En Marcos 2:10, Jesucristo mostró su poder sobre los demonios. Él cumplió profecía tras profecía, pero ellos rechazaron el testimonio de Cristo. Qué lamentable, ¿no? En tercer lugar, ellos rechazaron el testimonio del Espíritu Santo. Permítame darle 2 pensamientos al respecto. La función del Espíritu Santo en aquella época y ahora es doble. Revelar la verdad de Dios a hombres y mujeres, Él es quien revela la verdad, y permitir que un individuo reconozca la verdad al verla. Jesucristo estaba allí literalmente frente a estos líderes haciendo milagros visibles y palpables que sólo se podían atribuir al poder de Dios. El Espíritu Santo permitía que estos hombres reconocieran la verdad. Ellos la conocían y aún así la rechazaron en vez de recibirla. Qué lamentable, ¿no? El Espíritu Santo tiene una obra poco usual en nuestras vidas. Si usted no tiene a Cristo, la obra del Espíritu es convencerle, probar en su corazón que usted necesita a Cristo. Usted puede ignorarlo y rechazarlo o aceptarlo. El Espíritu Santo está obrando, inclusive en este mismo momento, se lo puedo asegurar. Leí la historia de un hombre llamado Webster. Él era un erudito de renombre en Europa. El doctor Webster asesinó a alguien y fue arrojado a uno de los peores calabozos de Francia. 3 días después, él llamó al carcelero y le dijo, por favor, saque al hombre de la celda de al lado y póngalo en otra parte. Él repite toda la noche, el doctor Webster es un asesino,
el doctor Webster es un asesino, el doctor Webster es un asesino. El carcelero lo miró y le respondió: Señor, esa celda está vacía, usted es el único prisionero aquí. Nadie me dijo a mí que necesitaba a Jesucristo. Cuando escuché el Evangelio, el Espíritu Santo usó esa verdad en mi vida y me permitió reconocer que le necesitaba. El Espíritu Santo permitió que estos hombres reconocieran que Jesús era quien decía ser, y ellos lo rechazaron. Pero ahora, ¿qué es el pecado imperdonable? Permítame darle una definición del pecado imperdonable. ¿Está listo? ¿Está preparado o preparada? ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Qué era para la gente en aquel entonces y cómo se traduce a la actualidad, si es posible? El pecado imperdonable es este: reconocer la verdad de quién es Jesucristo y rehusarse a recibir la verdad en la persona de Jesucristo. Se lo repito con mucho gusto. El pecado imperdonable es este: reconocer la verdad de quién es Jesucristo y rehusarse a recibir la verdad en la persona de Jesucristo. No es necesariamente un acto, es un estilo de vida de rebelión. Es un estilo de vida que le dice no a Dios. Dice: no quiero a Cristo. Sé que Él es verdadero y que es quien dice ser, pero no lo quiero, lo rechazo. Le pregunto, ¿usted está haciendo eso? ¿Usted está haciendo eso en este momento? O tal vez por mucho tiempo en su vida. Un hombre escribió en una ocasión: el pecado imperdonable es el pecado que no está dispuesto a confesar. El arrepentimiento debe ocurrir por nuestra parte. El perdón está de parte de Dios. Él no va a barrer todos sus pecados bajo la alfombra. Él no va a decir: bueno, mientras no miro, usted métase en el cielo. No, eso no sucede. Tiene que haber una acción de nuestra parte, y eso es arrepentirse y, en vez de rechazarle, aceptarle. Y sabe, Jesucristo está aún invitando. Él sigue invitando. Fíjese en Marcos 3, 31 al 35, que Jesús sigue invitando. Esto me encanta. Es como si Él le hubiera dicho a la gente qué es lo que deben hacer para ir al infierno. Necesitan rechazarlo. Y luego se da vuelta y dice: ahora, si quieren ir al cielo, esto es lo que necesitan hacer. Fíjese en el versículo 33, por favor. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. En este contexto, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios en este pasaje es recibir a la persona de Jesucristo por quien Él dice ser. Jesús está diciendo: si quieren hacer eso, si quieren hacer la voluntad de Dios en recibir a la persona de Cristo, estarán incluidos en mi familia. Ustedes pasarán entonces a ser mis hermanos, hermanas y madre. La familia de Dios consiste de personas que tienen varias cosas en común. Entre estas se destacan, por ejemplo, una experiencia, que es el haber recibido a Cristo como Salvador, un interés, promover a Cristo, y una meta, ser más como Jesucristo. Si usted lo ha aceptado, entonces es parte de esta familia, la familia de Dios. Hay un lazo que trasciende cualquier otro y es más fuerte porque ahora pertenecemos a Dios. Como conclusión, permítame hacer dos preguntas que demandan una respuesta. Me imagino que usted está pensando en estas dos preguntas. Número 1. ¿Es posible que un creyente cometa el pecado imperdonable? ¿Es posible que usted, como creyente en Cristo, habiéndole aceptado, cometa el pecado imperdonable? La respuesta es no.
Usted como creyente no puede cometer el pecado imperdonable porque cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal, sus pecados pasados, presentes y futuros fueron limpiados por su sangre. Usted ha sido justificado. Es como si nunca hubiera pecado. Está justificado ante Dios. Se trata de un acto judicial de Dios en el cual Él lo declara justo. Usted preguntará, ¿pero yo peco o no? Claro que sí. Eso le quita galardones futuros. Eso le quita la vida abundante, pero nunca le quita la salvación. Entonces, es imposible que un creyente cometa el pecado imperdonable. Tal como dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice también, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un tratado de paz que se ha firmado y Dios jamás borrará su nombre. Nada puede entonces separarnos del amor de Dios. Voy a decir esto con cuidado porque no quiero que me malinterprete. Cuando tenía 17 años, estaba en rebelión con Dios en contra de la verdad. Yo sabía acerca de Cristo, pero no era salvo. Yo había escuchado a un predicador decir que es imposible cometer el pecado imperdonable y que el pecado imperdonable era maldecir al Espíritu Santo. Marcos 3:29 dice que si uno blasfema contra el Espíritu, pero la palabra blasfema se utiliza para una vida de rechazo a Cristo, y eso es una blasfemia al Espíritu Santo de Dios. Ahora, en mi rebelión recuerdo haber ido a una habitación, cerré la puerta y estuve pensando, a ver, si existe la posibilidad de sellar mi destino, voy a hacerlo. Dios nunca me tendrá y yo nunca lo tendré a Él. Luego, pensé en todas las palabras posibles y blasfemé a la persona del Espíritu Santo. Lo maravilloso es que el Espíritu Santo nunca me dejó. Él siguió obrando en mí. Un año después, en la misma habitación, recuerdo haberme arrodillado junto a la cama y aceptado a Cristo como mi Salvador personal. Mientras estaba en este estado de rebelión, estaba viviendo la vida del pecado imperdonable. Eso es, porque estaba rechazando a la persona de Cristo. Sin embargo, en el momento en que le acepté, Él me perdonó. Pregunta número 2. ¿Es posible que una persona no salva cometa el pecado imperdonable? La respuesta es sí. Es imperdonable siempre y cuando usted se rehúse a arrepentirse. Mi amigo, mientras usted esté con vida, puede acudir a Cristo y ser perdonado. Tal como leemos en Juan 6:37, al que a mí viene, no le echo fuera. Hace poco leí una historia trágica de un hombre que había cometido varios crímenes. De hecho, se trataba de un asesino serial. Él fue encarcelado y luego condenado a la silla eléctrica. Sin embargo, su hermano era un político muy poderoso en ese pueblo y también era muy rico. Así que en la última hora que este hombre tenía de vida, su hermano le consiguió un perdón del Estado. Este hermano se puso la carta de perdón en el bolsillo y se dirigió a la cárcel. Luego pensó, tal vez mi hermano no cambió. Quizás hay posibilidades que si sale de la cárcel intente matar a alguien. Así que en vez de ir a las autoridades, este hombre se dirigió a la cárcel de su hermano. Él le dijo, escucha hermano, si tú salieras hoy de esta prisión, si de alguna manera pudieras salir, ¿qué harías? El hombre, aún lleno de odio y enojo, dijo, si pudiera salir, mataría a cada uno de los que testificaron contra mí. Me aseguraría que ese fiscal quedaría sin vida esta noche. Así que el hermano, con el perdón en el bolsillo, se dio vuelta y salió de la cárcel. El asesino después murió. Esa es una ilustración clásica de la persona de Cristo ofreciendo el perdón. Todo lo que Él quiere que usted haga es que diga, estoy dispuesto a arrepentirme. Estoy dispuesto a recibir a la persona de Cristo en mi vida.
En el momento en que usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, pasa del estado del pecado imperdonable a la familia de Dios. Le pregunto en este momento, pensando en la eternidad, pensando en la trascendencia de su vida, ¿no le gustaría recibir a Cristo como Salvador? Si se queda como está en ese pecado imperdonable de rechazar, de rehusar querer creer en Cristo como único y suficiente Salvador. ¿No le gustaría recibir a Cristo en este momento? Usted me dice, sí, quiero hacerlo. ¿Sabe cómo? Ore a Dios. Allí donde se encuentre, eleve una oración de fe a nuestro Dios. Pídale perdón por todos sus pecados y Él va a limpiar sus pecados pasados, presentes y futuros, como dije. Reciba a Cristo como único y suficiente Salvador, aquel que murió pero que al tercer día resucitó para nuestra justificación. Recíbalo. Ore ahora. Dígale, Señor, perdona mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé que moriste en la cruz por mis pecados. Quiero recibirte. Ayúdame, perdóname, dame la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, sería muy bueno para nosotros conocerle, ayudarle en esta decisión y en esta nueva vida en la gran familia de Dios. Y usted pasó del pecado imperdonable a la familia de Dios. Escríbanos. Contáctese con nuestra emisora allí en el lugar donde usted nos está escuchando, o a través de Internet. Escríbanos un correo electrónico. Queremos saber de usted, queremos ayudarle. Gracias. Gracias porque Dios, el cielo, está contento y alegre por un pecador que se arrepintió. Gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir predicando su palabra. Le espero en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN. Si su deseo es aprender más de la palabra de Dios, entonces estudie gratuitamente en el Instituto Bíblico de BBN. Regístrese en la dirección www.bbnbi.org, en el lugar que usted elija y en el horario que más le conviene. Usted puede estudiar cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.